Ante un futuro repleto de incertidumbres, la única certeza incuestionable es el final. Pero afortunadamente, el camino hacia ese final es cada vez más largo. No existe un antídoto para la muerte, pero poco a poco la hemos ido alejando en nuestro horizonte. Un español nacido a comienzos del siglo pasado tenía una esperanza de vida de apenas 35 años. Hoy, gracias a los avances sociales y científicos, esa esperanza supera los 82 años. España es uno de los países con mayor longevidad de la Unión Europea y del mundo. Y no solo vivimos más tiempo. Además, los viejos somos cada vez más jóvenes. El envejecimiento de nuestra población suele presentarse como un problema, pero en realidad se trata de un gran éxito. Tener una vida larga y saludable es la mayor ambición de cualquier sociedad. Si hoy vivimos más y mejor, es porque hemos logrado entender las enfermedades y aprendido a combatirlas. Hemos mejorado nuestra alimentación y adoptado hábitos más saludables. Convivimos de forma más pacífica y las guerras son más infrecuentes. Hemos conquistado el estado de bienestar. Tenemos muchos motivos para estar satisfechos. Pero, porque siempre hay un pero. Cumplir el sueño de una vida larga y saludable impone nuevos retos a nuestras sociedades y exige dar respuesta a una pregunta que, si no te has hecho aún, créeme, no tardarás en hacerte. ¿Cobraremos pensiones en 2050? La jubilación. El momento de recoger los frutos tras largos años de siembra. Tu recompensa. Una oportunidad no solo para descansar, sino también para independizarte de los horarios, para no perdonar la clase de piscina de los miércoles, para viajar a ese destino donde nunca es invierno, para malcriar a tus nietos, para estudiar aquello que no pudiste aprender de joven, para pensar qué hacer con todo ese tiempo. En fin, para disfrutar plenamente de eso que algunos llaman la tercera edad y que desde hace un tiempo quizás encaje mejor en el concepto de tercera juventud. Hoy, nuestro estado de bienestar nos permite dar todas estas cosas por supuestas. Pero la realidad es que no siempre han sido así y que, como veremos, podrían dejar de serlo si no tomamos las decisiones adecuadas hoy. Empezamos en Moncloa. A esta hora se escenifica el acuerdo para la primera pata de la reforma de las pensiones. Tenemos que incentivar a las personas que quieren que trabajen más años. La subida de las pensiones ha disparado el crecimiento del gasto un 4,8% en agosto. El presidente Sánchez y los agentes sociales firman el acuerdo que deroga la reforma del PP de 2000, revalorización, la de las pensiones, superando los 9.000 millones de euros. Que trabajen, incluso al mismo tiempo manteniendo cierta parte de su pensión. Para entender cuál es el desafío futuro al que se enfrenta nuestro sistema público de pensiones, tenemos que entender primero su pasado. El primer sistema de pensiones de la Seguridad Social se estableció en Alemania. Se estableció hace aproximadamente 130 años, bajo el gobierno del canciller Otto von Bismarck. Elisa Chuliá es profesora de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También forma parte del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones. ¿Por qué el canciller von Bismarck, que no era precisamente un gobernante democrático, decidió establecer un sistema de seguridad social tal como hoy lo conocemos? Él lo que veía, y cuando digo él, naturalmente digo su entorno, era que la industrialización estaba conduciendo a la pobreza de todos aquellos que acababan siendo expulsados del mercado de trabajo como consecuencia de determinadas contingencias. Y eso estaba generando desafección de los trabajadores hacia el Estado y hacia las instituciones estatales. Llegaron a la conclusión de que una manera de conseguir mantener a los trabajadores digamos, dentro del marco de la legalidad y evitar su radicalización consistía en ofrecerles unas prestaciones que les protegieran ante esas contingencias como la invalidez y la vejez. En España,
El primer sistema público de pensiones se creó en 1919, bajo la presidencia del conde Romanones. Con el llamado retiro obrero obligatorio, se fijó también la edad de jubilación en los 65 años. Por aquel entonces, un jubilado tenía una pensión de 1 peseta al día. En esos inicios del siglo XX, la esperanza de vida al nacer del español medio estaba en torno a los 40 años. Apenas 1/3 de ellos llegaba a los 65 y, por tanto, a disfrutar de una pensión. Hoy, nuestra esperanza de vida supera a los 82 años y más del 90% de los miembros de cada generación supera la barrera de los 65. Como resultado, el tiempo medio en el que un jubilado disfruta de su pensión ha pasado de 11 años a 17. Sin embargo, la edad de jubilación se ha mantenido casi sin cambios durante más de un siglo. Digamos que la edad de jubilación ordinaria, manteniéndose en los 65 años, ha sido muy poco sensible a este avance tan importante en la longevidad. Eso cambia en 2011. La reforma de 2011 introduce los 67 años como edad legal o edad ordinaria de jubilación. Bien, es verdad que esa introducción es progresiva. En este momento, la edad de jubilación ordinaria, como avanzamos progresivamente año tras año, es de 66 años, pero en 2027 alcanzará los 67 años. En 2050, nos dicen los expertos, los españoles viviremos más años y con mejor salud. Nos ayudarán las mejoras sanitarias y nuestros hábitos alimentarios. Son buenas noticias. Gracias a nuestra mayor longevidad y a nuestro sistema público de pensiones, millones de españoles pueden dedicar sus últimos años de vida a hacer lo que les gusta y a estar con los suyos. Además, las pensiones se han convertido en uno de los principales instrumentos redistributivos de nuestro país. Ayudan a mitigar la desigualdad y ya hemos comprobado que, durante las crisis económicas, se convierten en un pilar esencial para millones de familias. Un salvavidas capaz de hacer un poco menos dura la travesía por el desierto. Pero si queremos que este sistema tan valioso siga existiendo en el futuro, es imprescindible afrontar cambios. Actualmente el gasto público en pensiones contributivas en nuestro país ronda el 11% del PIB. Es más o menos el gasto que hacemos en educación y sanidad en un año. Sara Baliña, economista y subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, lleva años estudiando las fortalezas y carencias de nuestro sistema. No es un gasto comparativamente elevado. Cuando nos vamos a Europa y vemos el gasto que tienen otros países cercanos, como por ejemplo Francia, el nuestro es incluso inferior, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos países han vivido la jubilación de las grandes cohortes del baby boom, de esos nacidos entre los años 60 y los años 70 en España, mucho antes. El efecto fuerte que nosotros vamos a ver de la llegada de los baby boomers a la jubilación se producirá durante los próximos 20-25 años. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Que en 2050, 1 de cada 3 españoles, 3 personas en España, puede tener 65 o más años. Y ante esa realidad demográfica, nuestras pensiones se enfrentan a su gran reto de futuro, la sostenibilidad. No, en los términos actuales ningún sistema de pensiones de seguridad social del mundo es sostenible. El español tampoco, porque el gasto en pensiones en proporción al PIB aumentaría a la legislación actual 5 puntos porcentuales adicionales y eso supondría en 2060 una deuda equivalente al PIB que no se podría pagar. No es sostenible, pero vamos a hacer muchas cosas, estoy seguro, para que lo sea. Así de tajante se muestra José Antonio Erce, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y experto en pensiones y longevidad. Yo no diría que el porcentaje sobre el PIB deba de ser del 12, del 14 o del, desde luego si es el 17, el 18 o roza el 20, como algunas proyecciones indicaban, eso francamente es muy alarmante, ¿no? Yo creo que hay que mantenerlo dentro de unos órdenes de entre el 13 y el 14%, siempre y cuando lo podamos financiar. Ante un futuro que, para algunos, es tan incierto, no es de extrañar que el interés de los españoles por las pensiones haya crecido tanto en los últimos años. Así lo demuestra el barómetro del CIS, que, mes a mes, las incluye como una de las principales inquietudes de nuestra sociedad. Hoy un 15% de españoles muestran su inquietud por las pensiones, el doble que hace un mes. Me preocupa, como chaval de 19 años, que el sistema, tal y como está estructurado hoy en día, a mí no me llega. Vamos a lo que le interesa a la gente. Inquietud por las pensiones.
Nuestras pensiones van a la baja, vamos a cobrar menos. Los futuros en los últimos 30 años, tantos españoles estaban preocupados por este asunto que históricamente nunca ha estado entre los grandes problemas. A los mayores les preocupa que su cuantía no aumente al ritmo en el que lo hace el coste de la vida y que eso acabe erosionando su poder adquisitivo. A los jóvenes, claro, lo que les inquieta es la posibilidad de no llegar a cobrarlas nunca. Nuestro sistema, que es de reparto, es muy sensible a ese fenómeno del alargamiento de la vida en jubilación de prácticamente todos los trabajadores que se jubilan y, sin embargo, el estrechamiento de la base activa de la población que es la que trae el pan, por así decirlo, con sus cotizaciones, ¿no? Pero no se crea uno que basta con ampliar la base activa, con más niños o más inmigrantes, porque el problema sigue siendo que tenemos una fórmula que causa las pensiones de prestación definida muy generosa, que retorna mucho más de lo que se ha cotizado y por lo tanto no vale traer más trabajadores de la edad que sea para que paguen las pensiones del momento, porque a estos habrá que pagarles todavía más en forma de pensiones y la nave seguirá cargándose y haciéndose innavegable, ¿no? Nuestra tarea es, entonces, luchar por mantener la nave a flote, por devolver en forma de pensión a la población jubilada lo que una vez aportó mientras se mantuvo activa. Ofrecerles una digna tercera edad. Hoy los sistemas públicos de pensiones, basados en la solidaridad colectiva entre generaciones, constituyen uno de los mayores avances en la historia de la humanidad y con ellos hemos logrado superar aquellas terribles sociedades. Es por eso tan importante sostenerlos y defender unas pensiones suficientes y buscar siempre el equilibrio entre las aportaciones de las generaciones que trabajan y las necesidades de las que ya no pueden hacerlo. Cristina Estévez es la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de la UGT. Digámoslo claro, las pensiones deben mantenerse en condiciones dignas, destinando para ello el porcentaje necesario de nuestra riqueza en función del número de pensionistas. Primero, se pueden hacer adaptaciones, pero las pensiones deben ser suficientes. Segundo, si la generación que se jubila es más grande, el gasto en pensiones debe aumentar. Tercero, si la generación que se jubila es más grande, también ha aportado más al progreso del país y al nivel de vida de las siguientes generaciones. Cuarto, hay quien piensa, como los autores de la reforma de pensiones de 2013, que si aumentaba el número de pensionistas había que recortar proporcionalmente las pensiones, de forma que sus pensiones fueran muy inferiores a las de las generaciones anteriores y posteriores. Pero las pensiones públicas no pueden depender más del tamaño de generaciones que de garantizar un nivel de vida decente. Garantizar un nivel de vida decente. Parece una reivindicación absolutamente justa. Pero cualquier valoración sobre la justicia de una decisión debe, necesariamente, tener en cuenta sus efectos no solo sobre las diferentes generaciones que conforman una sociedad en el presente, sino también sobre las que lo harán en el futuro. Cuando hablas de justicia intergeneracional o de injusticia intergeneracional, en primer lugar tienes que tener en cuenta que hay una asimetría entre las generaciones. Es decir, para las generaciones actuales es obvio que tú puedes afectar el bienestar de las generaciones futuras, pues porque con lo que haces tú hoy pues puedes estar cambiando reglas, puedes estar contaminando el planeta, etcétera, y estás afectando al bienestar de las generaciones del futuro. Ignacio Conde es profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Pero en cambio hay una asimetría, porque las generaciones del futuro, a día de hoy, no tienen mucha capacidad para afectarte, por así decir, a las generaciones actuales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿cómo se defienden las generaciones futuras frente a las decisiones que se toman hoy? Y es esta asimetría, ¿no?, de la que hablábamos, que te hace pensar que quizás cuando estás tomando decisiones hoy, pues deberías de alguna forma tener en cuenta el bienestar de las generaciones futuras, porque si no lo haces, solo si tienes en cuenta tu bienestar, vas a producir probablemente injusticias intergeneracionales. Seguramente no tengamos un sistema perfecto e irreprochable, pero pocas conquistas del estado de bienestar son tan universales e irrenunciables. El reto de asegurar su eficacia en el futuro, de asumir los cambios necesarios para garantizar hoy las pensiones de mañana, precisa de una voluntad real por parte de la sociedad y de las instituciones. Hoy, los distintos caminos para alcanzar ese fin son objeto de un intenso debate. Los expertos han propuesto soluciones diversas, algunas de ellas difícilmente compatibilizables.
Unos consideran que hay que alargar la vida laboral, retrasando la edad legal de jubilación. Hay división de opiniones, faltaría más, sobre aumentar la edad de jubilación, que en mi opinión hay que hacerlo, porque es una bala de plata. Con ese disparo matamos 2 pájaros de un tiro, que son la suficiencia, garantizamos la suficiencia, porque vamos a cobrar la pensión durante menos años, habiendo trabajado durante más, aportando esos recursos y generando nuestros derechos adicionales, que pueden hacer que incluso nuestras pensiones, aunque se cobren durante 2, 3, 4 años menos de vida en jubilación, que no hacen más que aumentar, pues sin embargo cada paga mensual puede ser mayor. O sea que obtenemos la suficiencia de las pensiones y además obtenemos la sostenibilidad del sistema. Otras voces coinciden en los beneficios de retrasar la edad a la que nos jubilamos, pero proponen que se trate de una elección voluntaria, es decir, ofrecer a quien lo desee y pueda permitírselo la posibilidad de continuar trabajando una vez superada la edad a la que legalmente deberían retirarse. Esa necesidad de adaptar mucho mejor el ciclo laboral al ciclo vital, ¿no? Y me explico. Al final los 65 años siguen siendo para muchas personas, ¿no?, ese umbral que te hace pasar de la vida en activo a la jubilación. Y es cierto, ¿no?, que hay diferencias muy importantes por colectivos, ¿no?, por categorías profesionales. En ciertos trabajos no podemos pretender, ¿no?, mantener a la gente trabajando a determinadas edades. Pero hay muchos otros casos donde creo que estamos desperdiciando el talento, ¿no?, la experiencia. La vejez de hoy no es la vejez de antes. Los 65 años de hoy en términos de condiciones de salud, de capacidades físicas, psicológicas, no es la que teníamos hace varias décadas, ¿no? Y además hay muchos estudios que te dicen que una proporción no menor de personas les gustaría jubilarse pero seguir trabajando, ¿no?, compatibilizar de alguna forma la pensión, la jubilación con la vida en activo. Yo creo que tenemos que empezar a entender la vejez de otro modo, y yo creo que cuando se habla, y se está hablando mucho, ¿no?, de envejecimiento activo, una de las aristas es esta, ¿no?, de intentar adaptar mucho mejor pues ese ciclo vital que está cambiando en cierta medida a los nuevos requerimientos también del mercado de trabajo. Existe también una corriente que propone compensar las carencias del sistema público, impulsando los planes de pensiones privados. Aquí hay mucho temor e incluso odio, yo diría, ideológico más bien, porque no me lo explico de otra manera, pero hay mucho temor a que se generalicen los planes de empleo. ¿Por qué? Si en países más avanzados que nosotros, a los que nos gustaría parecernos, los han adoptado desde hace ya décadas, por no decir siglos, y funcionan admirablemente bien, aliviando considerablemente la carga de la seguridad social, haciéndola más sostenible y, por lo tanto, una de las patas de la previsión global que los trabajadores pueden y quisieran seguramente permitirse. ¿Por qué no damos las opciones? En vez de penalizarlos fiscalmente, como lo estamos haciendo, algunos de ellos, por lo menos a los planes personales, ¿no? No obstante, esta solución del ahorro privado es bastante impopular y controvertida. Para cualquier banco, el sistema público de pensiones es horroroso. A mí me parece todo lo contrario. A mí me parece que lo que son horroroso son sus planes de pensiones. Inmaculada abrió un plan de pensiones siguiendo el consejo de su banco de toda la vida. Actualmente el plan tiene una rentabilidad negativa, está perdiendo dinero y lo peor de todo, no puede recuperarlo hasta la jubilación. Otros expertos proponen modificar el método de cálculo de la cuantía de las pensiones a partir de una fórmula que ya se aplica en algunos países y que se conoce como cuenta nocional. El nombre es extraño, pero trataremos de explicarlo. Pues te voy a dar una regla que simplemente va a tener en cuenta todo lo que has cotizado. Es igual que el sistema actual. Pero en vez te va a decir, usted ha cotizado tantos 200.000 euros, usted ha cotizado, entonces tú sabes lo que has cotizado. A mí me da igual cómo lo hayas cotizado, si ha sido más años, menos años, etc. Y entonces, en el momento que tú te vas a jubilar, te digo, a ver, usted ha cotizado todo esto, la esperanza de vida de su generación es tanto, pues esta es la pensión que le toca. Si usted quiere jubilarse más tarde, le subo la pensión. Evidentemente, estos sistemas existen en el mundo. Por ejemplo, es el caso del modelo sueco, el modelo italiano. Yo te lo apunto, todo lo que has cotizado. Estos sistemas son mucho más transparentes y ayudan mucho más, por así decir, al trabajador a saber en cada momento cuánto le va a corresponder, y hace mucho más fácil todo lo que estamos hablando, que va a ser lo que va a ser la clave del futuro, que es decirme, bueno, esta es la pensión que yo tengo, pues dame una pensión más alta o más baja, pero déjame trabajar a tiempo parcial. Compatibilizar la pensión y el salario con este tipo de reglas es mucho más sencillo. El trabajador deja de ver las cotizaciones como un impuesto, lo ve como, oye, que es que lo estoy cotizando, es que me llega una carta a mí cada año y me dicen todo lo que llevo cotizado. Sin embargo,
Son muchos los expertos que consideran que esta solución contradice uno de los principios básicos del sistema de pensiones, sus criterios de equidad y justicia social. Se defiende que solo es justo, en sistemas contributivos, recuperar lo que cada persona ha aportado. Son las fórmulas de las cuentas nocionales que operan de forma parecida a los principios de los fondos privados de pensiones, aunque no como dinero aportado, sino como apuntes contables de lo que se ha pagado. De esa forma, el que más ha podido aportar tiene más pensión e incluso se puede jubilar antes, y el que menos ha podido aportar recibe mucha menos pensión y tiene que jubilarse más tarde. Esto conlleva que los más favorecidos en su vida laboral lo son de forma equivalente en su pensión y los menos favorecidos lo son también al jubilarse, lo cual en realidad reduce el sentido tradicional de justicia global de los sistemas de pensiones, donde las pensiones no eran ni deben ser exactamente equivalentes a las aportaciones, sino al reconocimiento de derechos de las personas de acuerdo con unas reglas. Como vemos, las aproximaciones son diversas, pero hay algo en lo que sí coinciden la mayoría de los expertos: en la necesidad de desarrollar un modelo de crecimiento económico más eficiente, generar más riqueza para dotar de más recursos al estado del bienestar. Parece obvio pensar que, si la tarta no crece, repartirla será cada vez más complicado. Tenemos que conseguir crecer de otro modo. No podemos ser tan sensibles, ¿no?, a los cambios de ciclo económico, a las crisis. No podemos perder en 1 año y medio casi lo que logramos ganar en 7 u 8 años, ¿no? Eso significa que tenemos que modernizar mucho la forma en la que operamos. Tenemos que ser capaces de generar ingresos de una forma mucho más estable, ¿no? Pero hay otro punto, ¿no?, que creo que es nuestro talón de Aquiles y en el que tenemos que actuar sí o sí, que es el mercado de trabajo. Tenemos que tener tasas de empleo superiores a las que tenemos a día de hoy. Podemos hablar de los jóvenes con una tasa de paro juvenil muy alta que todos conocemos, podemos hablar de las mujeres, podemos hablar también de las personas mayores, ¿no?, incluso de 50 a 55 años, donde vemos ahí un escalón fuerte, ¿no?, en empleabilidad respecto a otros países. Tenemos que conseguir que mucha más población trabaje y es una de las piezas fundamentales para tener una base de ingresos, de cotizaciones sociales mucho más saludable y mucho más amplia de la que tenemos ahora. Seguramente recordaréis que empezamos este capítulo por el final y ahora, que estamos a punto de terminarlo, debemos volver al principio. Aquella pregunta que nos formulábamos al comienzo del episodio y que probablemente tú te hayas hecho alguna vez. ¿Cobraremos pensiones en 2050? Cobraremos pensiones, sí, pero seguramente reemplazarán en menor proporción nuestros salarios previos. Y eso debería hacerse explícito en el debate. La gente tiene derecho a saberlo con antelación. Tiene derecho a saberlo con antelación para planificar su futuro financieramente también. Por supuesto, rotundamente sí. Yo desafío, pero en el campo del honor incluso, ¿no?, a cualquiera que piense que no las va a haber. Y desgraciadamente mucha gente joven piensa que no van a cobrar pensiones. No es verdad. A lo mejor no cobran las pensiones que les gustaría, pero es que a mucha gente le gustaría cobrar mejores pensiones que sus padres, jubilándose antes que sus padres y habiendo trabajado la mitad que sus padres. Eso no solo no es posible, sino que hay un plano moral en el cual cabría calificar ese desiderátum tan absurdo y tan irreal de inmoral, ¿no? Las pensiones están absolutamente garantizadas para 2050 y para 2100. Los escenarios catastróficos que se han inventado para el futuro por algunos, en los que cae la población en edad de trabajar, cae el empleo, cae el PIB y el país se empobrece cada vez más, son absolutamente falsos. Son una fake, no existirán en la realidad y se han inventado sola y exclusivamente para crear un miedo irracional en la gente. Seguro, o sea, eso seguro. O sea, el tema es qué pensión. Lo que nos estamos jugando aquí no es si cobramos o no pensión, qué pensión se va a cobrar y la reforma se va a hacer. Lo que estamos jugando aquí es, si hacemos la reforma con tiempo, pues esperamos a llegar al precipicio para hacerla mal y tarde. Y vamos hacia hacerla mal y tarde, pero la haremos y la pensión la cobrarás. La respuesta es sí, pero yo creo que tenemos mucho que hacer, ¿no?, en los próximos años, insisto, para poder adaptar, ¿no?, este sistema de pensiones a una demografía muy diferente y sobre todo a una realidad laboral muy distinta. Diferentes perfiles de expertos, pero una conclusión común. No debemos estar preocupados por las pensiones, pero sí tenemos que actuar. De esta manera, tras los años de siembra, podremos respirar tranquilos durante la cosecha.